Bueno, y buenos días a todas y todos. Gracias por estar acá, a los amigos que nos acompañan, docentes. Para nosotros, para Flaxo y para mí, para Rubens también particularmente, que queremos tanto a Néstor y que lo seguimos desde hace tantos años, lo leemos desde tantos años, esta propuesta de presentar el libro, el último libro de Néstor, y tener con él un diálogo y que ustedes puedan también dialogar y entrar en este conversatorio, para nosotros es realmente un gran orgullo. Y para la Flaxo y para este posgrado también es un gran orgullo que estemos acá con Néstor esta mañana. Así que, ante todo, muchísimas gracias por habernos dado este espacio. La propuesta de hoy va a ser que tanto Rubens, que ustedes lo van a tener como docente en este posgrado, porque además de ser un antropólogo, investigador, profesor de la UNSAM, del IDAES, y director también de un posgrado de gestión cultural, investigador del CONICET, Rubens nos acompaña todos los años en las clases en este posgrado, así que también vamos a poder dialogar con él. La idea que teníamos hoy es entonces que tanto yo como Rubens, y lo digo en este orden porque yo quiero hacer solamente una presentación un poco más formal del libro y después Rubens una presentación un poco más inteligente y sesuda del libro. Él va a tener ese rol. Vamos a tener un diálogo con Néstor y vamos a provocarlo con algunas de las cosas que están dentro del libro. Yo les cuento que este libro tiene una aparición tan reciente que todavía no está en las librerías en Argentina. Gedisa nos hizo llegar algunos ejemplares, muy pocos, pero los tenemos. Y la verdad es que les adelanto lo siguiente: nuestro objetivo no es vender libros, pero no hacemos eso en general. Pero hay algunos ejemplares de este libro que Gedisa nos ha enviado que están ahí en el fondo si alguien quiere comprar alguno luego. La historia que les quiero contar es un poquito la historia de este libro, porque este libro nace en realidad de una idea que tiene un propósito que me parece muy destacable, que es establecer una serie de libros con quienes han formado el pensamiento social, político, cultural latinoamericano en las últimas décadas. Y en ese sentido el libro se inscribe dentro de un proyecto que supone rescatar, poner en valor, poner en debate, en discusión, historias intelectuales, trayectorias intelectuales que han dejado una marca en las ciencias sociales, en las humanidades, en el pensamiento sobre la cultura, en nuestra región, ¿no? En el inicio nomás del libro, en el prólogo, hay una reflexión sobre esto, ¿no? Se habla de pensadores latinoamericanos y esa forma de designación habla de una región y omite una disciplina, digamos, ¿no? Es decir, son pensadores que dejaron una marca porque pensaron América Latina desde América Latina. Y eso es para el valor que tiene eso para la historia de nuestro pensamiento es muy importante. Y la segunda cosa también remarcable a mi gusto es haber constituido una obra, porque puede haber algunos pensadores con buenos aportes que hayan escrito un libro o alguna tesis o algo que dejó una huella, pero una obra tiene otra envergadura, y esto es lo que rescata también el libro que se llama La interculturalidad y sus imaginarios, que compiló, trabajó, y yo quiero destacarlo especialmente, Robin Greeley, que es una investigadora sobre América Latina, una latinoamericanista que conoce mucho nuestra historia cultural, nuestro territorio, y que hizo en realidad una curaduría de este libro que fue muy importante, ¿no? Porque no solo organizó cada uno de los diálogos
que Néstor tuvo en el libro, sino que tiene ella misma un primer capítulo, un diálogo, donde se hace toda la reconstrucción de la obra y de las trayectorias de Néstor García Canclini. Así que me parece que es muy valorable que Robin haya dejado este legado también, ¿no? Haber dejado este trabajo en este libro. Es un libro que cuando lo vean tiene hasta, diría, una estructura de libro compleja, es decir, no es solamente un texto de conversaciones. El libro tiene muchas cosas, tiene las conversaciones, pero también tiene una muy buena recopilación de fotos de toda la vida de Néstor. Néstor fue pequeño en algún momento, fue chiquito, hay fotos. Tiene fotos muy lindas, muy bellas de su primer momento también en Argentina, en México, de sus viajes. Tiene también una serie de documentos que son muy interesantes, que son cartas que por ejemplo Cortázar le envía a Néstor o Paul Ricoeur, y realmente eso, contar con ese material, están las cartas ahí, es realmente un tipo de documentación con la cual es difícil que nosotros nos encontremos. También tiene la tapa de todos sus libros y también en distintas lenguas, de distintas traducciones que tuvo su obra, y termina con fragmentos de textos que se escribieron sobre Néstor y él mismo que escribió también pequeños fragmentos que se recuperan acá y que no están en otras compilaciones. Es decir, me parece que el trabajo que hay acá, que hizo Robin, es realmente muy rico y muy complejo y trasciende lo que es el corazón del libro, que son las conversaciones. Esto fue pensado de esa manera. La idea fue que Néstor tuviera sobre distintos temas diálogos con distintos intelectuales latinoamericanos y no latinoamericanos, digamos, porque George Giudice, por ejemplo, es estadounidense. Y que tuvo la idea de que en la recopilación de su propia obra y de su propia vida, él pudiera entrar en diálogo con personas con las cuales él ha trabajado, ha tenido un intercambio, son parte del campo, yo llamaría de este campo cultural Néstor García Canclini, digamos. Bueno, ¿de qué se trata entonces el libro? Además de su biografía, que es el diálogo con Robin, de un diálogo que tuvo también sobre el tema de su exilio, de su primer viaje, de lo que fue la dictadura, pero de los años 60 y principios de los 70. Néstor se va antes del 76 de la Argentina, con lo cual tiene ahí una primer coyuntura de partida, digamos así. Entonces ahí hubo un diálogo sobre exilios, extranjerías, estas formas de navegación que tenemos todos los que emigramos, ¿no? Bayardo es un emigrante, por ejemplo, que se vino desde Uruguay hasta acá. No fue un salto muy grande, digamos, ¿no? Pero se vino, y yo idéntico, digamos, ¿no? Y acá puedo contar la infidencia de que Rubén Bayardo, este señor tan serio, tan importante, que es hoy en la antropología argentina, fue mi compañero en secundario en Montevideo, ¿no? Ahí nos conocimos. Estudiábamos química. Y estudiábamos los dos ingeniería química. Acá nos tienen. Tiene otro muy interesante diálogo sobre el arte contemporáneo y la circulación social del arte. Ahí lo tiene con George Giudice, que realmente es un gran investigador. En el diálogo realmente aparece algo que es de la obra de George Giudice, un investigador que vamos seguramente a referenciarnos acá en el posgrado, que es muy importante, pero tiene un diálogo, diría, muy fresco sobre preguntas muy actuales sobre este tema del arte contemporáneo, de las tecnologías, de las formas de la circulación y del consumo del arte. Tiene también un excelente diálogo sobre ciudades, convivencias, supervivencias en las ciudades. Tiene un diálogo también sobre las múltiples formas de aproximación que tiene la antropología,
¿no? No diría que es un capítulo metodológico, pero sí digamos que es un capítulo, un diálogo que apunta más a una reflexión sobre la profesión, digamos, sobre la mirada de la antropología. Y también tiene un diálogo, y ahí participa Rosana Reguillo, sobre los jóvenes y sus formas de actuar políticamente. Todos ustedes deben conocer a Rosana Reguillo, que es una gran investigadora mexicana que trabajó mucho en los temas de juventud, pero además trabajaba otros temas. Y en su último libro tiene que ver también con estos nuevos fenómenos de las movilizaciones de los jóvenes, y que forman parte de lo que sería el paisaje contemporáneo de las identidades, de la protesta social, de la movilización, etc. Entonces, digo, estos diálogos se dan con investigadores como Andrea Yunta de Argentina, que realmente es una gran investigadora, es historiadora, pero es una gran investigadora sobre el arte, con Claudio Lomnitz, que es también un gran referente en el campo del pensamiento y de la cultura contemporánea, Eduardo Nibón. Eduardo es un investigador mexicano, muy amigo de Néstor de muchos años, ¿no? Y que tiene una obra también muy importante sobre todo los temas que hacen a los jóvenes, al arte, a los lenguajes contemporáneos que mezclan el arte y la vida cotidiana. Tiene esa conversación con Rosana Reguillo, que es una gran investigadora, una extraordinaria conversación con un escritor mexicano que ustedes deben conocer, que es Juan Villoro, que lo leemos acá, y que formó parte también de estas conversaciones, y con el amigo George Udice, que forma parte también del grupo de dialogantes con Néstor, ¿no? Y finalmente les quiero contar que yo estoy infinitamente agradecido que Néstor también me permitió dialogar con él. Así que en uno de esos capítulos yo dialogo también con Andrea, acá en Buenos Aires hicimos un diálogo. Bueno, esa es la estructura del libro. Se las quería contar así porque para mí es una estructura compleja, muy rica, con múltiples entradas. Es un libro que Foucault podría decir que no pertenece al mundo de la linealidad, que se puede leer de distintas maneras, que se puede leer más como Rayuela que como una novela clásica. Se puede saltear, se pueden buscar allí elementos, y sobre esos elementos que allí quedaron plasmados es que nos va a hablar Rubén Payano. Hola, ¿me escuchan bien así? Bueno, yo estoy realmente emocionado de estar acá en este momento por lo que ha significado Néstor García Canclini y toda su obra en lo que hice yo, en lo que tomé como problemas de investigación, en las discusiones en las que me interesé, en las cuestiones metodológicas. De modo tal que, bueno, no quería dejar de señalar eso. Creo que el libro de Grilli tiene una cuestión fundamental, que es la capacidad que ha tenido para encontrar una forma que, como la obra de arte, da cuenta de algo que es en este caso la obra de Néstor. Esta forma de las conversaciones, esta forma de poner fotos, documentos, textos que no han sido publicados, y esta forma de orquestar una conversación, no solo de ella, sino de diversos expertos latinoamericanos con Néstor, lo que nos produce es algo enormemente amplio. Es decir, es un texto de una riqueza enorme, de esos textos que uno diría tengo que tener siempre a mano para poder volver sobre él, para encontrar de qué se conversó, qué se dijo, cómo se enfocó o aquel otro problema. Y mi propuesta ahora con esto es ser breve y sobre todo
invitarnos a hacer una conversación con Néstor García Canclini, hacerlo hablar a él. Algo que a mí siempre me llamó la atención de Néstor es su interés por la pregunta y su capacidad por la escucha. Siempre me impresionó al encontrarlo el tipo de cosas que él le preguntaba, las cosas que le interesaban, y siempre me llevó a mí también a pensar sobre eso, y creo que bueno, que es una parte nodal en su obra, este interés por la pregunta y este interés por la escucha. Creo que el viaje de Néstor empezó un poco antes que la ida a México, y yo no lo sabía, me sorprendió cuando en el texto él dice que viene de una familia bautista, y que obviamente eso significa pertenecer a un grupo relativamente extranjero en la Argentina, sobre todo en aquellas épocas. Y eso me parece nodal, me parece muy interesante. Así como me parecen interesantes también todas sus peregrinaciones de La Plata a Buenos Aires, siguiendo la obra de los artistas y de los intelectuales que en esas épocas eran centrales en nuestro país. Néstor comenzó en la filosofía, y tanto su grado como su posgrado fueron en problemas filosóficos. Lo dirigió Paul Ricoeur en París, en una tesis que hizo sobre fenomenología e historia, la dialéctica entre sujeto y estructura en Merleau-Ponty. Y algo que yo me planteaba como antropólogo es que él mismo dice, bueno, después hice una trayectoria donde no estudié antropología, pero me volví antropólogo, y me volví antropólogo con mis propios estudiantes y en los propios proyectos en los que dirigía. Y recordé un texto del antropólogo Edmund Leach sobre Lévi-Strauss, que se llama Claude Lévi-Strauss, antropólogo y filósofo, y pensé por este caso Néstor García Canclini, filósofo y antropólogo. Invertí la ecuación, porque creo que la antropología siempre tiene un enorme interés por lo concreto, un enorme interés por lo contextual, por lo situacional, por la experiencia, por lo vivido, por lo cotidiano. La filosofía obviamente la asociamos con algo más especulativo, y bueno, si bien Néstor se ha negado a centrarse en lo especulativo, siempre nos lleva en su obra a alejarnos, digamos, de ese suelo que estamos pisando, para pensar mucho más allá. Hay muchos temas que aborda el libro, sería imposible tomarlos todos ellos y detenernos particularmente en ellos, pero bueno, señalemos la preocupación por el arte y las vanguardias en la Argentina en los años 60, señalemos ya en México la cuestión de la cultura popular, especialmente centrándose en las artesanías, y marcando ahí algo muy interesante que configura una verdadera ruptura, un verdadero aporte, en el sentido que muchas veces la antropología se ha detenido en unidades que ha considerado como autocontenidas, como aisladas. Cada antropólogo ha buscado un poco su tribu, ese grupo en el cual centrarse, y Néstor hizo otra cosa, que fue continuar la circulación de todo esto, o sea, ver si ese lugar pequeño, ese lugar quizás remoto, pero también asociarse al viaje de los artesanos y las artesanías a las ciudades, a ferias, a festividades, y yo, si me hubiera sido dado ponerle un nombre al libro,
más que la interculturalidad y sus imaginarios, hubiera puesto algo relativo a la circulación, porque creo que la circulación es una categoría central en la obra de Néstor García Canclini. Claramente esto lo expuso en muchos de sus textos, y todos sus estudios de cultura urbana nos muestran esto, ¿no? Lo mismo, digamos, que toda su preocupación con respecto a los grupos emigrantes, con respecto a las artes, con respecto más recientemente a los jóvenes y la creatividad, distintos tópicos, digamos, que él ha venido abordando en su obra. Algo que es muy interesante también a destacar, y por lo cual yo quiero destacar el carácter de conversación de esto, es que Néstor ha tenido una capacidad muy especial para plantearse proyectos y para buscar equipos y para buscar colaboraciones. Es decir, una cosa que nunca quedó en sí mismo exclusivamente, sino en una labor de trabajo con otras personas, y otras personas no meramente de la antropología. En realidad yo creo que para mí una de las cosas más importantes en los momentos iniciales de mis lecturas de Néstor fue justamente toda la relación que él establecía entre la antropología, la sociología, la comunicación, el arte, las estéticas. Es decir, una mirada que no se centraba en un único aspecto, que no se satisfacía rápidamente con alguna respuesta a la pregunta, sino que en realidad hacía una búsqueda mucho más exhaustiva, una búsqueda que lograba iluminar los fenómenos de otro modo, ¿no? A la vez es interesante algo que él mismo advierte en las conversaciones, que es que en ningún momento se planteó una metodología, algo así que pudiéramos tomar como una fórmula para decir, bueno, cómo tenemos que hacer las cosas, sino que más bien los distintos proyectos, las distintas situaciones históricas, los distintos momentos, los interlocutores, lo fueron llevando junto con los equipos que coordinó a ir haciendo diferentes búsquedas metodológicas. Y yo creo que estas búsquedas metodológicas han sido muy profundas y que le han permitido, bueno, iluminar problemas en los que también tuvo una virtud, que fue anticiparse. Es decir, siempre estuvo un poco como en el filo de esto que está por suceder. Yo dice, en una de sus conversaciones, le dice, bueno, pero vos sos un artista. Y hay una razón en que afirme esto, ¿no? Por esa capacidad del arte de iluminar o de sugerir ciertas cosas que no terminamos de captar, que estamos apenas insinuando, ¿no? Algo muy interesante también, pensando como antropólogo, es el hecho que los antropólogos muchas veces hemos tenido un cierto rechazo o por lo menos una cierta dificultad para asumir cuestiones de índole cuantitativa, como las que suelen abordarse en estudios sociológicos que utilizan mucho la forma de la encuesta, o cuestiones como los grupos focales, que están más involucrados en estudios de la comunicación. Y él se ha valido de cuanta cosa creyó en su momento que podía resultar de importancia para entender los fenómenos que quería explicar, ¿verdad? Y en este sentido, sus estudios empíricos tienen
la gran virtud de ser precisamente estudios empíricos, muchas veces no se entiende la importancia de ser estudios empíricos, porque los estudios empíricos son los que finalmente nos sacan de lo que está en nuestra cabeza y nos llevan a lo que son las realidades. Y ahí en estos estudios incorporó también formas novedosas que muchas veces no encontramos en nuestra bibliografía. Por ejemplo, el usar el cine, el usar la fotografía, el recurrir a archivos, como modos también de acercarse a las problemáticas. Yo quisiera ir terminando ya porque me parece insisto, me parece interesante, esto va a ser la conversación, lo más interesante, esta conversación con Néstor. No quisiera dejar de destacar un tema que es el tema de la textualización. Hannah Arendt decía que ella escribía para entender, y yo creo que efectivamente escribiendo es que terminamos de entender. Y algo que Néstor García Canclini es distintas textualizaciones, textualizaciones en las cuales incluye los formatos de la academia, o de las academias, mejor dicho, pero también toma lo que son las búsquedas de los artistas. También él mismo incursiona en formas de la ficción y recurre a la literatura. Y en sus abordajes no solo se centra en los conceptos que son de alguna manera estos grandes organizadores que siempre nos proponemos, sino también en imágenes y en metáforas que, sin tener la explicitación que tienen los conceptos, tienen una capacidad sugestiva, una capacidad indicial que resulta muy importante. Y finalmente, para cerrar, atraviesa la obra de Néstor una preocupación, digamos, por la transformación, una preocupación por el orden en el que nos encontramos y una preocupación por la transformación de este orden, o las transformaciones de este orden, ¿no? Insisto, pensándolo contextualmente y sin cerrarse en una definición que pueda congelar el momento, ¿no? Una categoría que a mí me parece también muy relevante en la obra de Néstor es la de la heterogeneidad multitemporal, en el sentido de ver cómo simultáneamente nos encontramos en etapas que se suponen distintas. Bueno, yo quisiera por ahora terminar por acá y bueno, agradezco mucho la invitación a estar acá, y es un honor estar con Luis Alberto Quevedo y con Néstor García Canclini en esta mesa. Gracias. Bueno, ahora la dinámica va a ser así, lo vamos a hacer hablar a Néstor. Quiero decirles que está con nosotros, entre muchos otros colegas que han venido, Ana Rosa Fontecón, que está acá, que es profesora de este curso también, que esperamos que este año nos pueda acompañar, ojalá puedas venir este año también, y que ha estado con nosotros en muchas actividades de Flaxo también, así que mil gracias por estar acá. Bueno, la dinámica va a ser así, ahora le vamos a dejar a Néstor hablar un rato y después Bayardo y yo lo vamos a interrogar un poco. Yo tengo algunas cuestiones del libro que quisiera leerle brevemente y provocarlo a Néstor. Muchísimas gracias a mucha gente, a Flaxo por la hospitalidad. No es la primera vez que hablo en esta sala y en esta institución. Hemos tenido una relación fluida en muchos momentos de colaboración. Pero aprecio especialmente esta facilidad que me dan en esta ocasión para hacer una primera presentación en Buenos Aires de este libro. Hay muchos que intervinieron para hacerlo posible. Creo que
vale la pena agregar a los datos que ya mencionaba Beto, que el origen de esto, que quiere ser una colección sobre pensadores latinoamericanos, fue un libro que se publicó en Chile, en una editorial Palinodia, que es una muy buena editorial, pero me parece de escasa circulación en Buenos Aires, en la Argentina, y que fue dedicado en ese caso al pensamiento de Nelly Richard, una gran teórica feminista, de la estética, del arte contemporáneo, curadora de arte, y que ha escrito también sobre las relaciones entre norte y sur, textos inaugurales del modo de pensar. Todo eso, ella conversó con dos autores chilenos. Fue un libro más pequeño y no salió de Chile, hasta donde sé, lo tengo, pero porque me lo dio Nelly. Y después de eso, quienes promoví, sí, hay sobre todo una persona, que es José Falconi, que es un peruano de origen que hace, no sé si 30, 35 años que vive en Boston, trabaja en Harvard, latinoamericanista, con viajes muy frecuentes a muchos países latinoamericanos. Pensó que había que seguir haciendo libros sobre otros autores. Lo hemos conversado incluso cuáles serían significativos. Me invitó a ser parte de esta serie y conversamos acerca de quién podría hacer este trabajo de entrevistas y edición. Me propusieron hacer un libro más colectivo que el que se hizo sobre Nelly, con más autores, lo cual tenía que ver también con el hecho de que he trabajado en varios países, sobre todo Argentina y México, con interlocutores que han sido indispensables, muy valiosos para lo que he podido hacer. Dos están aquí en esta mesa. ¿Y quién podría coordinar esto? Entonces, Falconi me mencionó a Robin Griley, yo no la conocía, no había leído nada de ella. Fui a googlearla y me aparecieron de estas historias extrañas con las que uno encuentra, en las redes, poca información sobre su trayectoria intelectual y en cambio algunos comentarios de sus alumnos sobre sus cursos. Muy heterogéneos, por decirlo suave. Y yo estaba un poco desconcertado hasta que empecé a encontrar material valiosos de ella sobre artistas latinoamericanos, que había vivido un tiempo en Nicaragua, cuando Nicaragua era otra cosa, en la primera etapa del sandinismo, que había viajado por muchos otros países latinoamericanos, que trabajaba en la Universidad de Connecticut y en el MIT en Boston, vive en Boston. Y dije, hablemos. Y me encontré con una académica excepcional estadounidense, así con una formación muy rigurosa, que conocía algunos trabajos míos, pero que leyó exhaustivamente hasta textos inéditos, muy acuciosa, me impresionó. Ella participa en todos los diálogos, o sea, cuando tuvimos el diálogo en Buenos Aires con Beto y Andrea Yunta, sobre temas de comunicación y arte contemporáneo, y sobre la situación argentina previa al golpe militar, en esa predictadura que fue el isabelismo. Robin estaba perfectamente enterada y hacía preguntas muy pertinentes. Otra conversación en Miami, que fue la que grabamos con George Judis en el taller de un pintor, también sobre otros temas. Ella tenía muchísimo para decir y preguntar muy pertinentemente. Y los otros diálogos se hicieron en la Ciudad de México, incluso con Rosana Reguillo, que vive en Guadalajara, y en los diferentes temas que más o menos ya fueron mencionados, ella
leía no solo textos míos, sino de los autores que iban a intervenir, de George Giudice, de Juan Villoro, etc. Y podía realmente editar desde la conversación una trayectoria de cómo se había movido el pensamiento latinoamericano desde los años 60 hasta la actualidad y las encrucijadas actuales. Es tal su información y su preparación de estos diálogos, que llevó 3 años realizarlo, que fue una editora espléndida en el doble sentido de editar el final del libro, elegir a los autores, porque yo les sugerí como 12 nombres que para mí eran importantes interlocutores de distintas etapas de mi trabajo, pero había que seleccionar, la selección la hizo ella, y podría haber otros que estuvieran, y sería justo, pero obviamente el libro, que tiene casi 400 páginas, ya se hubiera vuelto excesivo, más de lo que es. Entonces, un agradecimiento especial es para ella, pero también quiero mencionar a la editorial Gediza, que cuando hablamos de la circulación, precisamente el tema que estoy de acuerdo en que es central, no solo en mi trabajo y en el de los demás que intervinimos en el libro, sino en el mundo contemporáneo. Dije, bueno, está bien, Palinodia la conozco, es una buena editorial, pero no sale de Chile. Entonces buscaron un acuerdo con Gediza, que tiene bases aquí en Buenos Aires, una oficina en México y la principal quizá en este momento en Barcelona. Ellos coparticiparon en la edición. El libro fue diseñado no por Gediza, sino por un equipo, un laboratorio que contrataron para trabajar con textos, imágenes, corrección de estilo, etc. Un laboratorio que tiene sede en Colombia y en Nueva York. Entonces es un libro con mucho trabajo, muy preparado, y que hizo necesario que intervinieran muchos actores. Por eso a mí me gustaría decir que al retomar el libro y volver a leerlo antes de que se publicara, incluso tuve oportunidad de hacer algunas anotaciones, correcciones, aunque me desbordó el trabajo de Robin, porque ustedes van a ver que en los márgenes de casi todas las páginas hay notas al pie, y algunas a mí me parecían como excesivamente aclaratorias, pero pensando que el libro va a circular en diferentes países, de pronto que si aparece el nombre de Raúl Alfonsín, que es obvio que en la Argentina no hay que explicar, en muchos otros países, incluso en Estados Unidos o en España, puede ser importante dar una referencia breve, y así de artistas, de intelectuales, de movimientos sociales en diferentes países, de derechos humanos, etc. Hay un aparato crítico hecho con una buena académica, lo pudo hacer. Por eso me parece que algo destacable es que lo que hay aquí tiene mucho que ver con lo que yo he ido produciendo, pero así como la mitad, más o menos, no he hecho la cuenta, pero yo creo que más o menos la mitad de mis libros son colectivos, son resultado de trabajos de investigación en equipo o de colaboraciones organizadas en torno de un tema. Este estilo conversacional era indispensable, quizá más que una biografía, más que una suma de trabajos sobre temas particulares de un autor, o ponerlos en diálogo a partir de escritos. Lo que hay, me parece bastante logrado, es una fluidez de la conversación, con imprevistos, por lo tanto. O sea, surgieron en estos diálogos en la Ciudad de México, en Miami, en Buenos Aires, preguntas que creo que no están respondidas en los textos de ninguno de nosotros, autocríticas, decir, bueno, sí, en los 70, 80 pensaba de esta manera, hoy creo que las cosas
se movieron de un modo que no preveíamos y hay que pensar de nuevo, ¿no? De ahí la importancia de las preguntas y renovar las preguntas, de decir estas con las que creíamos que podíamos hacer investigación ya no son las más productivas y buscar otras, como decía Rubens, ¿no? Como mencioné, con todos los autores yo he hecho algo, con algunos libros, como con Beto, que hicimos un estudio sobre Buenos Aires no duerme, esta experiencia muy especial de gestión cultural y de participación que hubo fin de los 90, principios del 21, por ahí, ¿no? Este fue en el año 98, 97. Sí. 97. Y bueno, nos quedábamos en las noches, eran 12, 15 noches, Sí. no sé, que funcionaba todo el día eso, los galpones. Fueron 240 horas, o sea, 10 días de una actividad cultural en lo que era el viejo local de la Feria del Libro, que ahora ha sido remodelado completamente. 240 horas continuas, o sea, 10 días continuos de actividad cultural. Y ahí funcionaban una radio, bandas de música, pintores, artistas plásticos, cosas que en ese momento, de 97, había cuestiones de arte electrónico, había de todo. Y nos convocaron a Néstor, a Carlos Polimeni y a mí para hacer un recorrido, y cada uno de nosotros escribió un artículo que está compilado en este libro, que no es de Editorial de la Flor, que no se consigue, ni mucho menos, excepto en la biblioteca de Flaxo, pero que yo lo tengo y lo traje acá, y que para mi alegría está citado dentro, ¿no? Robin también lo leyó, no lo podemos creer. Y bueno, así con los otros, digamos, son diálogos muy largos que desembocaron en estas conversaciones, pero se habían ido sedimentando. ¿Por qué formar equipos, trabajos con antropólogos y gente de otras disciplinas? Porque para mí es una manera indispensable de avanzar en el conocimiento. Uno puede leer muchos autores, incluso que se llevan mal entre sí, extraer ideas, tratar de realizar una intervención respecto de esos debates, pero hay algo que sucede cuando uno durante 1, 2, 3 años pelea con un tema, o 20 días como fue en esa, 15, 20 días como fue en Buenos Aires no duerme, y establece un intercambio vivo. En los últimos años para mí ha sido especialmente rico conseguir formar equipos con investigadores muy jóvenes que me han dado una conexión, una habilitación para entender algo de lo que está pasando en las mutaciones contemporáneas. Entonces esta forma conversacional del libro es indispensable, y creo que en parte tiene que ver con lo que mencionaba Rubens de las textualizaciones, ¿no? Que no son solo textualizaciones, son para mí recurrir a muchas técnicas de recolección de datos, encuestas, estadísticas, representaciones metafóricas, relatos literarios, películas, artes visuales, una curiosidad un poco dispersa, pero que me parece ha sido muy productiva. Claro, después siempre el problema es qué hace uno con todo eso, cómo legitima esa aproximación de conocimientos hechos con objetivos muy distintos. Evidentemente las ciencias sociales históricamente se ha dicho buscan la verdad, hoy casi ningún epistemólogo importante lo diría de esa manera,
pero en todo caso la literatura no busca la verdad, la literatura busca la verosimilitud, en todo caso, por nombrar una palabra aproximada, y esas búsquedas diferentes se encuentran en lo que uno quiere investigar, si uno no quiere quedarse solo con las frías estadísticas de los institutos de estadística, de recolección de datos, con las encuestas, con ese material que es muy necesario, pero insuficiente. Las etnografías, las voces de los actores también, dejar que nos digan los lectores qué piensan de si leen poco o mucho. Y de ahí han salido voces, experiencias que no podíamos encontrar en las encuestas nacionales de lectura de varios países con las que trabajamos, y esa discusión está también referida en más de un lugar del libro. Rubens habló de la preocupación por el orden social y a mí enseguida me apareció la palabra desorden, porque un poco leí los diarios de esta mañana. Y su transformación, ¿no? Estas incertidumbres que hoy tenemos acerca de qué diablos se puede hacer en vista no solo de las próximas elecciones, sino de la crisis de todas las formas de representación social y política, de todos los partidos, yo diría en todo Occidente, esta dificultad de encarar algo que por comodidad nombramos como neoliberalismo para que todos más o menos imaginemos algo, aunque sea diferente, pero que es una mutación sociocultural mucho más compleja, y en ese sentido el libro me parece que se arriesga, como a veces uno lo puede hacer solo en un lugar cerrado, en un diálogo mucho más estricto y limitado que este, y después se encuentra con que eso fue publicado. Y surgen asociaciones distintas. Con Juan Villoro hablamos bastante de los públicos, de cómo era la relación de él con sus lectores, cómo era la relación con otro tipo de espectadores, etc. Y acabamos metiendo el fútbol y qué pasa con las tribunas, y eso es iluminador de pronto para lo que uno puede decir sobre otros fenómenos socioculturales. Y yo creo que esa conversación bastante amigable pero no condescendiente que hay, estoy pensando en las discrepancias que tenemos, especialmente con algunos de los que participan. Pienso, por ejemplo, que con Claudio Lomnis, con el que hemos conversado centenares de veces, ahora vive en la Universidad de Columbia, pero viaja 5 o 6 veces por año a México, pasa periodos, nos vemos con frecuencia. A mí me parece uno de los grandes historiadores y antropólogos contemporáneos. Tenemos diferencias acerca de cómo hacer antropología, por ejemplo, pero eso no nos censuramos, está aquí, o cómo ver la antropología mexicana, la antropología de América Latina, que él también conoce ampliamente. Entonces es un libro multifacético. A mí me parece que esa libertad de comunicación, de circulación de conocimientos, opiniones, las transiciones entre los momentos en que una opinión puede convertirse en hipótesis y después en un conocimiento provisional, frágil, pero conocimiento con ciertas reglas, tiene esta posibilidad de manifestarse con todas las vacilaciones cuando tomamos esta forma de diálogo, y por eso me gusta especialmente. Pero bueno, ustedes habían anunciado provocaciones. Sí. Recuerden que el acoso está mal visto. Bueno, entre las provocaciones del libro que yo seleccioné, Gallardo tendrá otras, pero yo tengo algunas. Y solo porque lo nombraste, es la primera que voy a tomar porque lo nombraste recién a Juan Villoro, hay
una charla ahí entre ustedes muy interesante sobre la ciudad, ¿no? Y cómo mirar la ciudad y qué está pasando en estas transformaciones de los tejidos urbanos, etc. Y Néstor dice una frase provocadora, que Juan toma, que dice, no sé cómo nombrarla, pero yo hablaría de una ciudad lumpenizada por el avance de la informalización, desestructurada sobre todas las áreas de la vida urbana. Juan toma esto, decía Néstor que la ciudad es indefendible. No sé. Bueno, pero Juan tiene un texto que les quiero leer, muy lindo, que él dice lo siguiente. Él dice, en tiempos de la colonia había dos tipos de mapa. Por un lado, mapas renacentistas que tenían una organización cartesiana del espacio, la famosa cuadrícula, los mapas nuestros, digamos, de Buenos Aires desde la fundación. El damero, dice. Pero esta era una abstracción y las comunidades indígenas les costaba mucho trabajo entender su ciudad, Tenochtitlán, de esta manera. Entonces crearon otro tipo de cartografías que se llamaban los mapas de indios, que tenían que ver con el uso y las costumbres de un espacio urbano, de una trama urbana, ¿no? Eran mapas pictográficos y narrativos, donde los lugares estaban explicados, narrados. La dirección no era una coordenada geográfica, sino un sitio detrás de la acequia donde se lavaba la ropa, por ejemplo. Pasando el tianguis que celebra el mercado, ¿no? Junto a la iglesia. El relato para llegar a los lugares, ese era el método. Creo que la crónica y los estudios etnográficos urbanos cumplen hoy en día un papel equivalente a estos mapas de indios. Es una lindísima idea. Y Néstor, yo te provoco con esta idea de si estamos hoy en nuestros trabajos sobre lo urbano, trabajando más con mapas de indios que con cartografías cartesianas, Néstor tiene otra cosa muy linda inmediatamente en este diálogo con Juan, que dice así, fue una idea afortunada de Ángel Rama, que él desarrolló muy inteligentemente, pero también una vez más sesgada por su perspectiva rioplatense. Ángel Rama, un gran escritor uruguayo, y dice Néstor, Buenos Aires y Montevideo son ciudades fundadas por la escritura, por los narradores, por los cronistas, los novelistas. Mi impresión es que también la nación, en el caso de Argentina y Uruguay, debe mucho a estas formas de escritura. Y me parece que en México las ciudades están fundadas más que por la escritura, por la pintura. Me gusta mucho tanto el mapa de indios como esta idea de que las ciudades se fundan o con escrituras se fundan a partir del arte, ¿no? Y las cartografías son más las cartografías de lo que la gente hace con el espacio urbano que lo que está planificado el espacio urbano. Si hay algo que fracasa en cualquier ciudad seguro es la planificación. Entonces lo quería provocar a Néstor con esto. Sí, hay que decir que Juan, además de un extraordinario cronista y escritor contemporáneo, sabe muchísimo de la historia de México y tiene, por ejemplo, una serie que quizás está en YouTube, donde él visita sitios arqueológicos, habla con arqueólogos con absoluta competencia sobre las pirámides, sobre los rituales indígenas, etc. Y es una experiencia, como muchos de ustedes son de gestión cultural, de cómo puede hacerse la gestión del patrimonio comunicando para un público amplio, porque es una serie que se hizo para televisión. Digamos, una diferencia entre aquellos momentos en que existía la mapificación hecha por los colonizadores impuesta y estos otros recorridos, los mapas de indios, con que se las arreglaban los habitantes de siempre, pero ahora subordinados al poder colonial. Es una diferencia con la actualidad, yo creo que es que las planificaciones urbanas han fracasado y ha crecido los mapas de indios.
nos las arreglamos para orientarnos en la ciudad de otras maneras. Algo que se nos hizo bastante evidente cuando estudiamos en la década de los 90, especialmente en el programa de estudios sobre cultura urbana en la Ciudad de México, cómo viajaban los que habitaban la ciudad, y eso dio lugar a varios estudios, algunos más amplios, sobre la manera en que estaba organizada la ciudad y en que se organizaban los habitantes en una ciudad que crecía desmesuradamente, mucho más rápido que otras latinoamericanas. Piensen, la Ciudad de México tenía en 1940 1.650.000 habitantes, en 1950 3 millones, en 1980 15 millones, ahora tiene 22 o quién sabe. Entonces, ¿cómo orientarse? ¿Qué es lo que uno desconoce? ¿Por dónde le parece mejor no pasar? O si pasa, no mirar demasiado, distraerse, como si eso no formara parte de la zona metropolitana, ya ni ciudad en la que vivimos. Juan ha seguido, Juan Villoro, mucho ese tipo de recorridos. Acaba de publicar un libro que se llama El Vértigo Horizontal, que es una cantidad de crónicas sobre la ciudad que él ha escrito a lo largo de 20 años y organizadas como si fueran las líneas del subte. Entonces, por ejemplo, hay una línea que son los oficios, a veces los menos legitimados que hay en la ciudad. En aquel momento, en los años 90, nosotros veíamos ya la dificultad de comportamiento, de desempeño de los habitantes de la ciudad, nosotros mismos, aún siendo investigadores más o menos expertos en alguna área, cada uno de la vida urbana, cómo movernos del modo más acertado. No había Waze todavía, no había otros recursos para acertar un poco más. Y con Ana Rosas y con un historiador de la fotografía se nos ocurrió buscar un método un poco heterodoxo, que era, habíamos hecho entrevistas con muchos ciudadanos de distintos tipos, muchos habitantes de la ciudad, y en el equipo de investigación, con unos fondos que nos dio la Fundación Rockefeller, decidimos que uno de los investigadores iba a ser un fotógrafo, que fue Paolo Gasparini, un extraordinario fotógrafo italo-venezolano que ya había estado muchas veces en la Ciudad de México y se quedó 9 meses a fotografiar la ciudad. Hicimos también con un historiador de la fotografía mexicana estudios en el Archivo General de la Nación, en la Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también de archivos de fotógrafos privados. Y recogimos esas fotos, hicimos una exposición, pero lo que me pareció más interesante que hicimos con Ana Rosa fue una selección de 50 fotos y reunimos a viajeros intensivos por la ciudad. El libro está publicado por el Fondo de Cultura Económica, se llama La Ciudad de los Viajeros. Le pusimos a grupos chicos, un grupo de repartidores de alimentos de 8 o 10 personas, otro de policías de tránsito, otro de madres que llevan niños a la escuela, estudiantes que viven lejos de las universidades, etc. Le poníamos sobre una mesa como el doble de esta 50 fotos de distintas épocas. Tomamos en los archivos el criterio de seleccionar fotos de cómo se viajaba por la ciudad en la segunda mitad del siglo XX y le pedimos que eligieran las que le parecían más representativas, y ahí surgían las declaraciones, los diálogos, las discusiones entre los participantes del grupo focal, a ver por qué está así, por qué está no. Después les preguntábamos cuáles faltan, qué fotos ustedes extrañan, ¿no? Y así fuimos reconstituyendo
un tipo de narración indirecta hecha a partir de imágenes fijas y también con secciones de películas que se narran viajes por la ciudad en la historia del cine mexicano. Y obtuvimos una información maravillosa, pero igual eso ya hoy ha cambiado tanto porque tenemos Waze, porque tenemos otros procedimientos para orientarnos y desorientarnos en la ciudad. Y de ahí que en aquel momento a mí se me ocurrió una imagen de que ya nadie conocía cómo era la Ciudad de México a partir de lo que decían los propios viajeros y de lo que uno podía advertir y valorar en lo que hacían los gobernantes. Ni el jefe de gobierno tenía idea de cómo era la ciudad ni cómo se viajaba. Y yo digo, los únicos que conocen la ciudad son los que van en los helicópteros a la mañana, los periodistas que transmiten para las televisoras y les dicen acá hay un incendio, no vaya por esta calle porque está muy congestionada, aquí bueno, hay una manifestación, etc. Esa era la manera en que la antigua ciudad letrada, que existió también en México, pero menos importante me parece que el papel de lo letrado en Buenos Aires o en Montevideo, a través de la visualidad, la de los indios posterior de la conquista, la de los relatos visuales de los muralistas, de otros artistas visuales de la posrevolución de la primera mitad del siglo XX, y después la televisión. Ahí informábamos sobre la ciudad y se me ocurrió esa otra frase de decir, en realidad pasamos de la ciudad letrada a la ciudad tuiteada, porque ahora es a través de los tweets o de los chats o de el mensajeo que nos informamos, ¿no? Dónde estamos, qué hacemos. Los padres más o menos pueden darse una idea de si los hijos están vivos o... Claro, esa dicotomía, vivo o muerto, nada más, quiero saber. Antes de dar la palabra a Rubén, que va a ser la segunda provocación, dos pequeños comentarios. Hace poco charlábamos acá en Flaxo con un geógrafo. Los romanos no tenían mapas. El imperio no sabía cómo era el imperio. No hay mapas romanos. Los que después se armaron, los armaron los historiadores posteriores a Roma. Pero el modo de dominio no era fijar un mapa con exactitud, no tenían trayecto, no tenían una cuadrícula, no tenían algo que los referenciara topológicamente. ¿Qué tenían? ¿Cómo dominaba el imperio? Con itinerarios, ¿no? Esa palabra que viene del latín, itinerari, sabían caminos, ¿no? Y que esos caminos los tenían muy registrados. Y sabían cómo ir y volver a todos los lugares del imperio, pero no tenían un mapa del imperio, ¿no? Y esos itinerarios eran los que les daba la certeza de que estaban correctamente, porque además los tenían medidos. Uno dice, ¿y cómo los tenían medidos? ¿Los tenían medidos por referencias topológicas? No, los tenían casi todos medidos por el tiempo. ¿Cuánto llega, o caminando, o a caballo, o en carretas, llegar desde tal lugar a tal lugar? Yo pensaba que en Europa, cuando uno le pregunta todavía hoy a alguien ¿cuántas cuadras son, ¿no? Para llegar hasta allá, y dicen 15 minutos. Vos sos romano, ¿no? Porque tenés esa cosa de el tiempo mide el espacio, ¿no? Y no los mapas, ¿no? Y yo decía, saltando esto a lo que decía Néstor como provocación, hoy el Waze, ¿no? Nosotros tenemos hoy un diálogo con los algoritmos. Hablamos mucho con los algoritmos, pero uno de ellos es el Waze, que lo tenemos en el auto y nos peleamos porque desconfiamos. Me mandó mal, entendió mal mi calle. No es cierto que esta calle está atascada. O le cambiamos nosotros el rumbo. Y entonces el Waze no recalculando. Habíamos hecho un pacto y lo rompiste, te dice el algoritmo. Y nos peleamos con esas formas, diría, abstractas de los mapas, que son también, como en Roma, itinerarios. Porque creo que lo que más nos pasa a nosotros hoy en las ciudades como México, o como yo cada vez que voy a México, quiero saber cómo ir y volver de un lugar.
No quiero contestar la Ciudad de México, que es inabarcable, pero acá pasa lo mismo con Buenos Aires para un extranjero o alguien que no vive en la ciudad, que es cómo llego y cómo vuelvo, ¿no? Esas cosas que nos vienen de los ancestros romanos. Bueno, Rubens va a hacer una provocación. Ahí agarrá mejor aquel que hablas contra. Hola. Bueno, hay un punto que yo no mencioné cuando hice mi primera exposición, que para mí ha sido muy, muy importante en la obra de Néstor, que es el tema de las políticas culturales. Hay un texto que yo sigo dando a mis estudiantes y que es de los primeros que tienen que leer, que es el texto de las políticas culturales en Latinoamérica con relación a la crisis de desarrollo, que es del año 1987, pero que ya en aquellas épocas plantea cuestiones que aún hoy tenemos que seguir discutiendo. Y en este sentido, bueno, mi interés acá, Néstor, es que nos hables un poco de cómo ves las políticas culturales hoy. Yo a veces me siento un poco mal con mis estudiantes porque siempre pongo énfasis en establecer una relación de la gestión cultural con las políticas culturales, y por el otro lado me quedo un poco temblando porque digo, pero ¿qué está pasando con las políticas culturales? Y bueno, esa es una duda, una pregunta que me parece que vale la pena. Efectivamente hubo una temporada en que escribí bastante y estudié políticas culturales y tuve oportunidad de hacer algunas consultorías o dirigir equipos o subequipos. Por ejemplo, a fin de los años 90, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo hay que pensar la ciudad para 2020 y convocó a expertos en muchas áreas, arquitectos, urbanistas, especialistas en transporte, en salud, etc. Y nos invitaron a un grupo de 3 a hacer el diagnóstico y la prospección de cultura y comunicación. Mejor ni pensar lo que pasó con ese informe, que fue muy grande y, como se dice en México, lo cajonearon. Dentro de México hemos tenido oportunidad de colaborar en algunas cosas en Argentina. Una vez me llamaron a México para invitarme a estar en un consejo asesor de, creo que era el año 2000, no, a fines de los 90, no me acuerdo bien el año, pero, a ver, cuando Lo Pérfido fue... 2001. Bueno, 2001. Sí. Y yo dije, pero vivo en México. No, cuando puedas venir, te invitamos, pero con que vengas 1 o 2 veces por año. Es un consejo que se va a reunir 1 vez por mes. ¿Y quiénes más van a estar? Y bueno, estaban Luis Felipe Noé, Mercedes Sosa, Quino, Gerardo Gandini. Bueno, la lista era apabullante. Me dio mucho orgullo, satisfacción poder participar algunas veces en esos intercambios, y las reuniones mensuales se hicieron. Siempre iba el subsecretario, nunca fue Lo Pérfido, hasta que todo se acabó. Un día que yo estaba en Buenos Aires, fui a la reunión, me habían advertido que había un problema serio con la gente de teatro y que iba a haber una manifestación, porque después de como un año, en una reunión en la que yo no estaba, el grupo de Buenos Aires dijo: a la próxima reunión o viene Lo Pérfido o no sesionamos más. Entonces Lo Pérfido dijo que iba a ir. Nos reunimos en la Secretaría de Cultura
en Marcelo T, ¿no? En la calle Alvear. Sí, Avenida Alvear. Sí, Marcelo T. Bueno, Alvear. Y cuando llegamos, quedamos a reunirnos una hora antes, la cita era a las 11, nos reunimos a las 10 para ver cómo le íbamos a plantear lo pérfido, lo que pensábamos que había que modificar, que encarar. Vemos cabezas con pañuelos blancos, actores de teatro conocidos, directores. Había una manifestación en las escaleras y en la calle de entrada al edificio. Pasamos, había un director de teatro en el grupo, no me acuerdo su nombre, el grupo de consultores, y él dijo: miren, yo me quedo un poco a conversar con ustedes, pero mi lugar está ahí afuera, porque no les transferían fondos que el Estado había retenido y debían ir a la asociación de teatreros. Bueno, y fue una reunión muy tensa. Llegó el subsecretario de siempre, se comunicó con Lo Pérfido, y Lo Pérfido dijo que estaba dispuesto a recibirnos en la Casa Rosada. Dijimos: no, de ninguna manera, la reunión tiene que ser acá. La reunión no se hizo y ahí acabó el consejo, ¿no? Te diría que para mí fue un momento de quiebre, por eso lo cuento con cierto detalle, de mi visión no solo para Argentina, de cómo muchos factores, no uno solo, fueron deshabilitando el papel de las políticas culturales públicas. Digo no uno solo porque uno podría decir que ya desde los 60, cuando se expande la televisión en América Latina, la televisión hace mucha más política cultural que el Estado. Y así otros actores empresariales, grandes fundaciones. Entonces, ese es un primer dato. Hablar de políticas culturales desde hace varias décadas implica ocuparse no solo de lo que hace el Estado, podría hacer o es incapaz, sino de lo que hacen muchos otros actores, que son empresas, fundaciones, movimientos sociales que no tienen explícitamente la cultura, en el sentido más clásico de la gestión cultural, como objetivo, como los movimientos de derechos humanos, pero en los cuales el núcleo mismo de sus demandas, de sus movilizaciones, de sus carteles, de sus voces, de sus publicaciones, son un acontecimiento cultural, ¿no? O sociocultural. Entonces, me parece que ese es un primer reconocimiento en el que hemos tenido que situarnos en el periodo que abarca este libro, ¿no? De los 60, 70, yo diría los 80 muy importante en países del Cono Sur como Argentina, porque en la redemocratización se pensó y se hizo mucho para rehabilitar las políticas culturales con un sentido democrático, social, en fin, con diferentes énfasis según los... y así hubo otros momentos en que la sociedad, llamada sociedad civil, como en 2001 o 2002, en medio del desamparo y la catástrofe económica, yo vine a Buenos Aires, vi una movilización teatral, visual, etcétera, y pregunté: pero el teatro de gorra, explíquenme. Y había 180 grupos de teatro en Buenos Aires, en medio de todo eso. Entonces, está esta efervescencia que me parece Buenos Aires y hasta cierto punto algunas otras ciudades de Argentina es ejemplar, es admirable en medio de todas las crisis económicas, de desconfianza política, de dificultades de encontrar sentido a lo público, y se ha hallado la manera de hacer políticas culturales, pero con orientaciones muy diversas. Los movimientos de los jóvenes, los movimientos feministas, los movimientos culturales que surgieron en las fábricas recuperadas, en fin, la lista ustedes la conocen mejor que yo. Y esos son cambios de lo que podemos entender hoy por política o gestión cultural.
permítame introducir una referencia de sensaciones personales. La primera vez que yo escuché la palabra gestión cultural con algunos de los referentes que tenemos en el mundo hispanohablante, que son grandes gestores culturales en España, como Alfonso Martinelli y otros, y que eran socialistas, siguen siéndolo, o más o menos democráticos, más o menos de izquierda, pero gente con la que uno podía sentir mucha afinidad, y a cierta altura, yo creo que hace por lo menos 25 años, empezaron a hablar de gestión cultural y no querían hablar de política. Yo primero lo escuché como una concesión a la empresarialización de la política y de la cultura, y después me di cuenta que no, que había cuestiones que nosotros planteábamos muy en sentido macro, o de grandes objetivos muy reflexionados de la academia sobre qué deben ser las políticas culturales, cómo deben cambiar los museos, cómo que deben cambiar las políticas de circulación del cine, etcétera, y que ellos habían avanzado bastante, en parte siguiendo algo que ya se hacía en Francia y en otros países europeos, de cómo gestionar y hacer una gestión más operativa, razonada, con conceptos, pero también instrumentalizada para relacionarse con la diversidad de cada sociedad. ¿En qué estamos hoy? No hay tiempo aquí para extendernos, afortunadamente, sobre las complejidades de la política cultural, desde los nuevos escenarios que hay en América Latina, entre Bolsonaro y López Obrador, para poner dos cosas que parecerían extremas, pero que en la gestión cultural no se alejan tanto, no son lo mismo. En fin, habría mucho para hablar sobre eso, pero marco estas etapas, estos momentos de crisis, de ruptura, de descomposición y de recomposiciones desde las sociedades, de los actores de la vida artística y cultural. Bueno, como habíamos prometido que también era un diálogo con ustedes, entonces acá los vamos a provocar a ustedes. Si alguien quiere hacerle a Néstor alguna pregunta tanto de lo que acaba de hablar o sobre los temas que ustedes conocen también de su obra, que lo han leído. Así que les abrimos también la palabra y le vamos a dar la palabra a un amigo y profesor. Néstor, primero gracias por todo lo que nos ayudó a pensar y a pensarnos con toda su obra. Mi pregunta tiene que ver con un punto intermedio entre lo que hablaron Rubens y Beto, que es, siendo usted una persona que ha pensado y nos ha ayudado a pensar tanto sobre la interculturalidad y sobre lo urbano, sobre las ciudades como teatro de esa interculturalidad, ¿cuál es su opinión sobre la gentrificación, sobre los procesos de gentrificación que se dan en las ciudades? Un gran tema. Lo primero que se me ocurre decir es que la gentrificación que conocemos, tanto en los países anglosajones, donde nació la palabra gentrification, como más acentuadamente en América Latina, van asociados siempre a procesos de desinclusión y precarización. Desinclusión en el sentido de que se expulsa gente de barrios para revalorizar el terreno. A veces ya se ha revalorizado la propiedad en esas zonas porque se mudaron artistas a ese lugar, o porque hay boutiques o una empresa que irradió, o zonas como hay en Buenos Aires y en otras ciudades en que se instalan las industrias culturales, la televisión, la producción multimedia, etcétera, y eso irradia en un entorno más allá de un barrio, a veces efectos de valorización del suelo, de cambio de ocupantes, expulsión de los que vivían históricamente en esos lugares.
Dicho esto, hay que estudiar cada lugar. La gentrificación de Londres o de Manhattan son distintas entre sí y son enormemente diferentes de la de Buenos Aires o la Ciudad de México. En primer lugar, porque son ciudades con historias muy distintas, porque las relaciones entre los distintos capitales de producción, de inversión, de atracción de nuevas industrias o expulsión de las tradicionales, si era que había, ha sido diferente. Entonces hay que ver en cada caso. Y una cuestión clave es qué actores intervienen. Siempre el Estado tiene algo que ver, aunque casi siempre suele ser débil. Avala, firma, cobra coimas, pero los actores principales son los empresarios emergentes casi siempre, y sobre todo el sector inmobiliario. A veces hay otras zonas de la producción que también se benefician, como los constructores de autopistas o de otro tipo de servicios que no existían en esas zonas, aun cuando fueran centrales. Esto ocurre en la Ciudad de México. Slim hizo enormes inversiones hace entre 20 y 10 años, comprando 61 edificios importantes históricos en el centro histórico de la ciudad, el centro colonial, de arquitectura colonial más importante de América Latina. No le fue muy bien en algunos objetivos que tenía, por ejemplo, las galerías no fueron a instalarse ahí. Sigue siendo un lugar peligroso de noche, aunque ya toda la Ciudad de México es peligrosa. Entonces, no hay me parece, una teoría mundial de la gentrificación. Yo siento que hay aportaciones muy valiosas. Hemos leído con mucho interés a Saskia Sassen, a autores ingleses de distinta orientación, etc. Pero también hay autores latinoamericanos. A mí, por ejemplo, los trabajos, se me acaba de ir el nombre, de un arquitecto urbanista argentino, Adrián Gorelick, me parecen del mayor interés. Y con caracterizaciones muy finas de la especificidad de la situación porteña. En fin, por ahí va el pensamiento. Hay gentrificaciones más nítidas, se redestina una zona de la ciudad, un barrio, con nuevas finalidades. En cambio, por ejemplo, en la Ciudad de México, salvo una zona, Santa Fe, que es una zona que empezó con 800 hectáreas, desplazando población que vivía en villas miserias y hasta en cuevas, y habilitando una zona grande de la ciudad para que se instalaran desde empresas de primer nivel mexicano como Televisa hasta Hewlett Packard y muchas otras, y se realizó un desarrollo que ha pasado por varias etapas. Tuve oportunidad de codirigir una tesis de una arquitecta mexicana, que es la primera que se hizo sobre Santa Fe, María Moreno. Pasó por un periodo de sustitución de esos pobladores históricos o migrantes que se habían instalado precariamente ahí por grandes empresas, sin que se lograra crear un lugar de residencia como se había planeado, porque está muy mal comunicado. Es una prótesis adicionada a la ciudad. Uno entra en esa zona, parece que estuviera en una ciudad como Miami u otras de altos edificios y de autopistas, y en las que a veces es difícil orientarse, pero que no tiene nada que ver con la ciudad histórica, deliberadamente, y fue un proyecto del presidente Salinas para construir, dado que esa no es una frase de él,
es mi suposición sobre lo que él pensaba de la Ciudad de México, donde había perdido la elección muy tramposa con la que llegó al gobierno, pero aún así la perdió. Él sentía que era irremediable la ciudad, entonces había que crear un lugar donde se sintieran seguros, bien alojados, con servicios como los que hoy tienen las grandes ciudades en sus conjuntos habitacionales verticalizados, para prácticamente vivir dentro de ese conjunto, no tener mucha necesidad de salir al súper porque está dentro, ni al gimnasio, Entonces, fracasó en ese aspecto de proveer residencia, la gente no quería vivir ahí. Lo sentí inhóspito, es muy a contramano de los hábitos de la población mexicana. Y esto es una característica de muchos procesos de gentrificación. Toman las costumbres, los usos y más que nada el valor de marca de los nuevos habitantes, como serían los artistas, escritores que se mudan ahí, pero son incapaces de entender la lógica del conjunto de la población que tiene que ir a trabajar a esas oficinas, un edificio de 20 pisos, donde trabajan de 500 a 1000 personas todos los días, no tiene un lugar donde comer, y como abajo están restaurantes muy pocos y muy caros, y no se permite, porque queda feo, poner lo que se llaman los changarritos de la esquina en la Ciudad de México, el lugarcito donde se comen los tacos, la comida rápida y barata. Lo que esta arquitecta urbanista María Moreno encontró en su primer estudio hace ya un poco más de 10 años fue que el ingenio de los habitantes se las había arreglado, y de proveedores de servicios más o menos improvisados, habían hecho era llegar con camionetas, con comida preparada, se comunicaban por el celular, le decían bajen, ya estamos llegando, porque a los 15 minutos sabía que iba a aparecer la policía y le iba a decir ustedes no tienen permiso. Entonces rápidamente vendían los sándwiches, la comida, y se iban, ¿no? Bueno, ahora hay un poquito más de restaurantes heterogéneos, hay un poquito más de población, pero es una especie de Puerto Madero, pero a lo bestia, ¿no? Pero tiene algo de Puerto Madero. Tiene, sí. Son dos preguntas, pero cortas. Una más en relación con el libro y otra más en general. En relación a lo que venías hablando recién, si se puede pensar a la cultura como cumpliendo un rol estratégico para el desarrollo de las ciudades y para la resolución de los conflictos urbanos más desafiantes actualmente, los que están como poniendo en tensión la convivencia social urbana, y si podemos pensar algo ahí para aportar. Y dos, con respecto al libro que estuve mirando, si se puede hablar de un campo de estudios particular, de estudios culturales latinoamericanos, ¿no? Que un poco el libro habla de eso, y qué características podría tener, qué tenemos desde Latinoamérica para aportar en esa dirección. Y hacemos una pregunta virtual. Agustín está conectado a distancia y consulta. Dice que hace poco tuvo la posibilidad de estar en la Ciudad de México y le consulta a qué se debe que el abanico cultural en ese país sea tan diferente al resto de América Latina, y qué tanto influyen en este aspecto las culturas que vivieron allí en el pasado y la cultura norteamericana. Gracias, son buenas preguntas, requerirían más tiempo. La cultura como recurso para la resolución de los conflictos urbanos y la convivencia. Hay partes del libro en que efectivamente se trata el tema. Hemos tenido diálogos especialmente con George Giudice sobre esto, quien a su vez ha escrito artículos de primer valor, porque George
desde luego forma parte o formaba parte, ahora es otras cosas, de los estudios culturales estadounidenses, los Cultural Studies, y conoce muy bien, ha hecho trabajo de campo en Brasil, en México, en Centroamérica. Entonces yo diría más que lean los trabajos de George o los diálogos que él ha tenido con autores latinoamericanos que son muy sabrosos. Yo, como escribir un texto sobre este tema, creo que el último fue en el libro Diferentes, Desiguales y Desconectados, que se publicó en 2003. Y el texto es un poco anterior, en realidad. Y creo que fue la última vez que quise escribir sobre ese tema, porque a mí me parece que los estudios culturales en Estados Unidos y en América Latina tuvieron un ciclo, o dos ciclos distintos, parcialmente coincidentes. Los Cultural Studies en Estados Unidos en realidad procedían de estudios muy anteriores en Inglaterra, que fueron donde nacieron, con Raymond Williams, etc., que siguen siendo autores para ser leídos, muy significativos, muy valiosos. Y en Estados Unidos tuvo otra dinámica, y esos autores ingleses estaban muy ligados a la clase obrera, al movimiento laborista y aún más de izquierda en Inglaterra, y pensaban mucho desde allí, cómo se informaban, cómo se entretenían los sectores populares. Hicieron trabajo de campo, muchos de ellos procedían de la clase obrera, o procedían de lugares extranjeros y eran parte de la academia de un modo muy heterodoxo, como Stuart Hall. En cambio, en Estados Unidos mi impresión es que, si bien es el lugar en el que más se desarrollaron los Cultural Studies en inglés, surgió por el malestar con las disciplinas, con las divisiones disciplinarias en la academia estadounidense y el deseo de interdisciplina, de construir puentes, hasta desdibujar incluso las fronteras entre las disciplinas, con lo que yo personalmente no estoy de acuerdo. Fue impactante, fue multidiverso, porque en esos estudios culturales hay que ver movimientos los subalternistas, por ejemplo, son muy diferentes a otros. Hemos tenido polémicas incluso con latinoamericanos sobre lo que ellos han propuesto, y ese grupo de subalternistas que tenía su origen en la India, además, donde nace el pensamiento subalternista, en condiciones postcoloniales muy recientes, en los años 80, no tenía mucho que ver con lo que se repetía después en Estados Unidos, aunque hay grandes obras de subalternistas o luego postcolonialistas, decolonialistas en Estados Unidos, que uno los podría inscribir en esa tradición. Pero en todo caso ha sido un efecto principalmente académico. Solo en algunas vertientes como el feminismo ha trascendido los campus. En algunos otros movimientos como Occupy Wall Street, pero como fenómeno académico registra desde hace 15 años una reacción de las disciplinas que dicen basta, hay disciplinas, tenemos que estudiar en serio antropología, en serio filosofía, en serio... Bueno, y una crítica que varios hemos hecho a esos movimientos en Estados Unidos, que han sido muy productivos, que han hecho trabajos valiosísimos, que a mí me siguen interesando, es la textualización excesiva, la falta de contexto. Es decir, discuten textos, discuten cómo se representa los conflictos sociales en la novela, en el cine, etc. Y pocos tienen trabajo de campo. Me acuerdo que una antología grande de Companion of Cultural Studies
de hace 20 años, 800, 900 páginas, no había una sola gráfica, no había una sola estadística, eran todos textos. Bueno, son síntomas, ¿no? En América Latina, Renato Ortiz una vez fue invitado, que se consideraba era considerado por los otros uno de los representantes de los estudios culturales brasileños y latinoamericanos, muy traducido en Argentina. Una vez lo invitaron de Stanford para una reunión para que hablara sobre estudios culturales latinoamericanos y comienza diciendo en un texto que se publicó en Punto de Vista después. Yo me enteré que pertenecía a los estudios culturales cuando me invitaron para esta reunión. Yo siempre he hecho sociología y antropología. He hecho sociología de las industrias culturales, pero no estoy ahí, sé, leo lo que se hace, pero bueno. Y algo parecido hemos dicho Jesús Martín Barbero, yo en otras ocasiones, hacíamos estudios culturales sin saberlo, ¿no? Y cuando se impuso la etiqueta, la marca en Estados Unidos y nos empezaron a escribir y a querer conversar, discutir lo que habíamos hecho, ahí nos dimos cuenta que estábamos en ese renglón, y eso, en términos gruesos, uno podría decir, en la bibliografía internacional fue sustituido por los estudios sobre globalización, que a su vez ya cumplieron un ciclo también. Entonces, hacer hoy estudios culturales me parece que es hacer estudios sobre cultura. Todos los que nos dedicamos a esto podríamos seguir formando de parte de ese colectivo muy heterogéneo, ese conjunto de tribus, pero no me parece que sea un área de discusión tan dinámica y fértil como lo fue. Y habías hecho otra pregunta, si hay algo de particular en los estudios culturales latinoamericanos, ya está, ¿no? Entonces vamos a la pregunta a distancia. ¿A qué se debe que el abanico cultural en Ciudad de México sea tan diferente? Y sugería dos respuestas, quizá las culturas históricas de muchos siglos y a la relación con Estados Unidos. Sí, sin duda. La multiculturalidad y la interculturalidad que hay en la Ciudad de México, uno la siente en primer lugar porque hay migrantes de todo el país y porque se hablan dentro de la Ciudad de México muchas lenguas indígenas. En zonas periféricas, en Milpa Alta, así zonas que están especialmente al sur, en las partes exteriores de la ciudad. Hay muchos antropólogos que han estudiado esto para darles una idea de las diferencias de denominación que son significativas de la construcción, de cómo se construyó la ciudad. En México casi no se habla de barrios, se habla de colonias, en qué colonia vives, y ese es el barrio en que uno vive. Pero se pone oficialmente la dirección, tal calle, tal número, colonia. Después, antes se decía, hasta hace pocos meses se decía la delegación, ahora se dice la alcaldía, porque cambió la ley, se eligen alcaldes con un poco más de autonomía. Pero además de eso hay pueblos. Los pueblos se entiende que son de origen indígena, suelen tener, como en Perú y en otras regiones de América Latina, nombres mixtos, ¿no? Un nombre de un santo español, San Agustín, y viene una palabra indígena. San Pedro, y viene una palabra indígena. Náhuatl, la mayoría de las veces. Hay una antropóloga que trabaja con nosotros en el Departamento de Antropología de la Universidad Metropolitana, Mariana Portal, que se ha dedicado especialmente al conocimiento de estos pueblos periféricos, hasta cierto punto por su lugar residencial, pero que viajan todos los días a lugares céntricos de la ciudad para trabajar, manejando taxis, etc. Entonces, esa denominación distinta de que haya pueblos, colonias, alcaldías,
y algunos nombres más todavía. Se habla de barrios, a veces como barrios indígenas, los barrios que hay dentro de un pueblo, que se divide, por ejemplo, en 4 y cada uno tiene su santo, vienen de la época de la colonia o de incluso prehispánicos, ¿no? Entonces hay una diferencia étnica originaria que es explicativa de esa diversidad y multiculturalidad. La relación con Estados Unidos es una relación importantísima, mucho más todavía yo creo que seguro, que con Argentina o con los países del Cono Sur. En primer lugar porque hay unos 35 millones aproximadamente de mexicanos o descendientes de mexicanos en Estados Unidos. Entonces vienen remesas que no son solo económicas todos los meses, sino simbólicas. Se mandan objetos, se mandan músicas de un lado al otro y a la inversa. Entonces hay una relación con Estados Unidos potente. La tienen las élites, por supuesto, que también viajan a Nueva York o a Miami o a muchos otros lugares a estudiar, a mandar a sus hijos. Hay en la frontera de México hace ya muchísimos años que los padres inscriben a sus hijos en Estados Unidos, que quieren que nazcan en Estados Unidos para que puedan tener esa nacionalidad con más facilidad. Aunque después lleguen a ser, como ocurrió en Baja California, la parte mexicana de California, durante el gobierno del PAN, secretarios de Estado, habiendo nacido en el extranjero, ¿no? Entonces es una relación de ida y vuelta. Piensen ustedes que el principal cruce de la frontera, y son muchos, el que hay entre Tijuana y San Diego, tiene unos entre 70 y 90 millones de cruces anuales de personas. Ahora ha bajado un poco por las dificultades que se han creado con Trump en el cierre de la frontera. Pero a mí me parece que hay una apertura mucho mayor, especialmente en las nuevas generaciones, a otras interacciones mucho más complejas. Digo, ya no es ninguna sorpresa que muchísimos artistas mexicanos, escritores, vayan no solo a Barcelona o a Madrid o a hacer una residencia en Estados Unidos apoyado por una fundación estadounidense, sino que vayan a hacer una residencia a Shanghái, a Tokio. El curador de la última Bienal de Shanghái del año pasado fue Cuauhtémoc Medina, ya su nombre dice su nacionalidad. Entonces hay una relación mucho más abierta, más expandida. Sigue habiendo un 93% del comercio internacional de México que es con Estados Unidos, y es una de las razones por las cuales es insensato, absolutamente impracticable cerrar la frontera. Porque hay cosas tan prácticas como que una parte de los autos, las puertas se producen de un lado de la frontera y el motor del otro. Entonces, bueno, el tamaño del disparate del trumpismo es gigantesco y es impracticable en primer lugar, ¿no? Pero me parece que algo nuevo es esta apertura de horizonte de las nuevas generaciones a una diversidad cultural. Hay muchos estudiantes que están estudiando chino y japonés en la Ciudad de México, ¿no? Y en otras ciudades del país. Por supuesto, esto es muy débil frente a la preponderancia de las culturas estadounidenses, ¿no? Que pueden ir desde consumir en Miami hasta querer reproducir Silicon Valley en Guadalajara, ¿no? Bueno, siendo la una, ante todo, gracias a ustedes, a todos los que nos han acompañado esta mañana, a los profesores de este mismo posgrado que han venido también, a todos los amigos que nos han acompañado, y agradecerle muy profundamente a Néstor García Canclini que esté una vez más con nosotros en Flaxo. No será la última, Néstor, esto es una amenaza, te diría. No será la última porque nos da mucho placer escucharte, y además en estas reflexiones de Néstor, así frescas, desestructuradas, hay una agenda de temas, ¿no?
trabajó una agenda de temas y muchos de esos temas los vamos a retomar en este año, en este posgrado y seguramente leyéndote también en tus libros. Muchísimas gracias.